Regina Celi, letale, alleluia. quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Dei, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus is, presta que sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, como buen pastor, siempre está pendiente de alimentar a sus ovejas, y hoy nos quiere mostrar el alimento que nos quiere dar, porque nos ha visto hambrientos y sedientos. Nos quiere alimentar con su cuerpo y con su sangre. Es el alimento que sacia el hambre de infinito. Y como decía una persona, somos aquello que comemos. Porque aquello que nos alimenta, una vez ingerido, se convierte en parte de nuestro ser, en parte de nuestro cuerpo, y ya luego nada lo puede separar. Así es Cristo. Se nos da como alimento porque sabe muy bien que somos aquello que comemos y quiere que seamos uno con Él, y ya que nadie nos pueda separar. Por eso recibir la Eucaristía nos cristifica, nos hace cada vez más como el Señor Jesús. Esa es la vida eterna que Jesús nos promete hoy en el Evangelio, esa vida junto a Él, estar unidos a Él, como el sarmiento que está unido a la vid y bebe de la misma savia, ser uno con el Señor. Esa es la vida auténtica, la que llena nuestro hambre de eternidad. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padres de la Iglesia. Alcuino. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Todo aquel a quien el Padre traiga con el fin de que crea en mí, vendrá a mí por medio de la fe, de tal modo que a mí se una. Y a todo aquel que venga a mí por medio de la fe y de las buenas acciones, no le echaré fuera. Esto es, habitará conmigo en el secreto de su conciencia limpia, y al fin lo recibiré en la eterna bienaventuranza. San Hilario. ¿Por qué he bajado del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. No dice esto porque hace lo que no quiere, puesto que da a conocer que su obediencia está
subordinada a la voluntad del Padre, queriendo el cumplir la voluntad del Padre. Libro de cielo. Yo soy el pan de vida. Volumen 7, mayo 6, 1906. Dios es alimento y vida del alma. Hija mía, así como el pan material es alimento y vida del cuerpo, y no hay partícula del cuerpo que no reciba vida de este pan, así Dios es alimento y vida del alma, y no debe haber partícula que no tome vida y alimento de Dios. Esto es, animar a todo sí mismo en Dios. Cómo nutrir sus deseos en Dios, los afectos, las inclinaciones, el amor. Hacerlos tomar vida y alimento en Dios, de modo que ningún otro alimento debería gustar que Dios solo. Pero, ¿cuántos hacen que sus almas se alimenten de toda clase de porquerías? Volumen 17, título 19, enero 10, 1926. Ahora, ¿quién pone el último paso al camino de mi voluntad y el cumplimiento del último acto de mi supremo querer? ¿Quién toma aquel pan y lo come como portador del divino querer en él? Y conforme come el pan, come mi querer en él, para acrecentar las fuerzas del cuerpo y del alma, para cumplir en todo la divina voluntad. Se puede decir que la criatura es el centro del reposo al cual mi voluntad aspira en todos los caminos y trabajos que hace en todas las cosas creadas para llegar a la criatura, y así en todas las otras cosas creadas que sirven al hombre. Mi voluntad hace su camino en el mar y trabaja en la multiplicación de los peces. Hace su camino sobre la tierra y multiplica plantas, animales y pájaros. Hace su camino en las esferas celestes para tener todo bajo sus ojos, para hacer que nada le huya y hacerse pies, manos y corazón para cada criatura, para dar a cada uno el fruto de sus innumerables cosechas. Pero toda su fiesta es solo por quien toma de lo suyo como último punto y cumplimiento de su supremo querer. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Volumen 20, título 25, noviembre 16, 1926. Oh, cómo es bello el cielo del alma que vive en mi voluntad. Es el cielo sin tempestades, sin nubes, sin lluvia, porque el agua que quita la sed, que fecunda y que le da el crecimiento y la semejanza de aquel que la ha creado, es mi voluntad. Es tanto su celo de que el alma no tome nada si no es de ella, que hace todos los oficios. Si quiere beber, ella se hace agua, que mientras la refresca, le apaga cualquier sed, para hacer que su única sed sea su voluntad. Si siente hambre, se hace alimento, que mientras la sacia le quita el apetito de todos los demás alimentos. Si el alma quiere ser bella, se hace pincel, dándole pinceladas de tal belleza, que mi misma voluntad queda raptada por una belleza tan inaudita, impresa por ella misma en la criatura. Debe poder decir a todo el cielo:
Mírenla como es bella, es la flor, es el perfume, es el tinte de mi querer que la ha hecho tan bella. En suma le da su fuerza, su luz, su santidad, todo para poder decir, es una obra toda de mi querer. Por eso quiero que nada le falte, que me asemeje y me posea. Mira en ti misma para ver lo que mi voluntad ha hecho. Tus actos investidos por su luz, cómo han cambiado la tierra de tu alma. Todo es luz que despunta en ti y que se vuelve para herir a aquella que la ha investido. Por eso la más grande afrenta que me hacen las criaturas es el no hacer mi voluntad. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Volumen 32, título 15, junio 25, 1933. Si reina la divina voluntad, Dios se busca a sí mismo y se encuentra en la criatura. La criatura se busca en Dios y se encuentra en su centro divino. Hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va buscando en sí mismo. Pero, ¿dónde? ¿Tal vez en la extensión de los cielos? No. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No. Sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Escondernos en las cosas grandes que no es una gran cosa, pero en las pequeñas cosas desahogamos más en amor, potencia, etc. Y cómo podemos todo y hacer todo, nos deleita más y tomamos más gusto en el escondernos en la pequeñez humana que en las cosas grandes. Y si no encontramos nuestra voluntad en la criatura, no podemos ni buscarnos ni encontrarnos en ella. Nos faltaría el lugar donde poder todos nuestros atributos divinos y se sentirían impotentes para esconder nuestra vida divina donde no está nuestra voluntad. Mira entonces la razón por la que suspiramos que la criatura suspire y ruegue vivir del querer divino. Es porque andamos en busca de nosotros mismos en ella y queremos encontrarnos como en nuestro propio centro. ¿Y te parece poco la gran ganancia que hacemos? La gloria, el honor que recibimos, que el pequeño corazón humano esconda nuestra voluntad y a nuestra misma vida para darnos duplicado amor, doble potencia, sabiduría, bondad, para ponerse en competencia con nosotros mismos. Si esto no comprendes, significa que aún eres ciega en los caminos interminables de mi divina voluntad. Ahora, si nosotros, con querer que nuestro fiat reine en las criaturas,
buscamos y encontramos a nosotros mismos en ella. La criatura, con quererla, se busca a sí misma en Dios y en Él se encuentra. Mira entonces qué intercambio, qué trabajo de ambas partes, qué estratagemas e ingenios amorosos. Dios que continuamente se busca en la criatura. Pero ¿dónde se encuentra? En el centro de ella. Así que se busca, se llama en donde su mismo amor lo llama, donde su misma vida reside. Y la criatura imita a su Dios, gira y vuelve a girar, se busca y se vuelve a buscar, se llama y se vuelve a llamar. Pero, ¿dónde se encuentra? En el centro divino. Esto muestra el intercambio de vida entre la una y el otro. La misma voluntad que domina a la criatura y a Dios. El mismo amor con el cual son animados. Así que no es maravilla que lo que hace uno hace el otro. Y solo nuestra voluntad sabe hacer estos prodigios. Sin ella todo es estéril, todo es obstáculo por parte de Dios y por parte de las criaturas. Sentimos que somos prisioneros de nosotros mismos y ella se siente aprisionada por su voluntad humana, sin vuelo y toda obstaculizada en sí misma y sin vida divina. Ahora, estando todo esto, ¿no es justo que no queramos otra cosa sino que nuestra voluntad domine y reine? La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Volumen 25, título 34, marzo 31, 1929. Pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura, y quien le niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del creer humano. ¿Quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su Creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad divina para cambiar la suerte de las generaciones humanas. Y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza. Coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tú, Jesús, no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debía existir enfermedades, ni del alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales le había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad,
cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado de que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la parte. Solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargando con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos, y darle las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura. Le hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado, para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiera pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra. Pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano, y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.